se negoció con Odebrecht? La ¿De culpabilidad, qué nos obligamos nosotros, el Perú? permíteme, porque no es una situación que pueda comentar en una entrevista de algunos minutos. Me hubiera gustado que el Tribunal Constitucional me emplazara y me llamara y me escuchara. ¿Era necesario realmente una directiva que regule el paso a paso para entregar el acuerdo de colaboración eficaz? En tal sentido, yo también podría pedir por transparencia que cualquier documento en cualquier institución pública, administración pública podría responderme diciendo no existe ningún protocolo o directiva que regule el paso a paso para entregarte esa información. Mira, en lo que corresponde a temas de responsabilidad penal, creo de que sí. Donde Rafael Vela Barba decía, vamos a publicar el acuerdo, pero no se publicó. Si ya había anunciado que se iba a publicar el acuerdo es porque entendía que era de acceso público. El caso del doctor Arsenio Oreguardia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional y en donde el TC resuelve que usted faltó su deber de objetividad. No necesariamente así. Fuera el caso o la interpretación que tú me estás dando, en todo caso que el fiscal que está conociendo el delito de obstrucción a la justicia me pueda emplazar para poder constituirme como tal en ese proceso, ¿no? Porque tendría entonces condición en el proceso penal, cosa que sería un absurdo jurídico, porque hay un riesgo muy alto de que cualquier solicitante al amparo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, se presente en una fiscalía de crimen organizado y pida tener acceso de un acuerdo de colaboración eficaz de un colaborador de un delito, por ejemplo, de sicariato, de tráfico de droga, de minería ilegal. Hay algunas excepciones, ¿no? Tampoco cierra con candado esa posibilidad. Se ha formalizado un proceso penal, investigación preparatoria, en su contra por enriquecimiento ilícito. Este es un tema de actuación de pruebas. ¿No tendría que resolverse en juicio, donde se actúa la prueba? Bueno, yo espero. Contamos con la presencia del doctor Domingo Pérez, el doctor José Domingo Pérez, que a propósito va a ser docente en LP, en el Diplomado Especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral. Hasta el 7 de enero, si ustedes se matriculan, reciben 4 libros gratis y el pago en 2 cuotas. Así que toda la información se encuentra disponible en la página lpderecho.p. Los detalles, algunos asuntos del bloque temático, se los voy a comentar al finalizar esta entrevista, en donde vamos a comentar diferentes temas, entre ellos, por supuesto, las modificatorias al código. Ahora la policía tiene la conducción operativa de las diligencias preliminares, esta subfase del proceso penal. Y además de ese tema, por supuesto, hay algunos otros temas en coyuntura. El Tribunal Constitucional le ha ordenado a la Fiscalía entregar el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía, firmado entre ambos, y algunos otros temas de coyuntura que vamos a ir desarrollando conforme pasen los minutos. Los invitamos a que ustedes puedan dejar sus comentarios en la caja de esta transmisión. Las preguntas académicas van a ser trasladadas al doctor Domingo Pérez. Se trata de una entrevista académica, jurídica, y por supuesto la vamos a resolver con todo gusto. Doctor Domingo Pérez, le damos la bienvenida nuevamente a este programa de entrevistas jurídicas. ¿Cómo está? Gracias, Francisco, y saludar a quienes nos están en este momento viendo y escuchando por el portal de LP. Y como bien has señalado, esta es una entrevista jurídica académica, y si me permites Claro. unos segundos, indicar de que me presento ante este digno portal, reconociendo que en mi institución hay un sistema de vocería institucional, el cual canaliza la información de las distintas instancias del Ministerio Público, pero que en este momento me hago presente en esta función de docente y además de abogado, conocedor de derecho, si el público me lo permite, para un tema que creo que es común para la comunidad jurídica: hablar de derecho. Gracias, Francisco. Correcto. No hacer ese disclaimer lo arriesga que le puedan iniciar algún proceso disciplinario. Bueno, tengo bastantes procesos. Uno más no va a hacer la diferencia, pero prefiero haber anunciado, sobre todo por respeto a las autoridades de la institución y respeto a un dignísimo vocero institucional como es el doctor Víctor Cuba Villanueva. En este caso, como te vuelvo a indicar, es una cuestión eminentemente académico-jurídica. Correcto. En esa misma línea podríamos desarrollar entonces, de manera académica, los criterios que ha resuelto el Tribunal Constitucional al momento de ordenar que la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro entregue el acuerdo de colaboración eficaz. Ha sido un pedido incluso que ha ocupado todas las carillas, todas las portadas de los medios de comunicación y que, por supuesto, en la comunidad jurídica también está encendiendo un debate interesante. ¿Esto debilita las investigaciones? Gracias por este tema. Eh,
Yo lo voy a enfocar en distintos aspectos. Como bien ha señalado, esta sentencia del Tribunal Constitucional ha generado la atención pública. Mm, Se ha desarrollado una narrativa que creo que no es la más correcta, y creo que es el deber desde este escenario que LP me brinda para hacer algunas precisiones y, por qué no, algunas correcciones. Lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional, como bien lo ha señalado, es de que se dé a conocer al solicitante, mm, a quien ha peticionado esta acción de habeas data, el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron en su oportunidad la Fiscalía, la Procuraduría DOC, la persona jurídica, las personas físicas o naturales que se acogieron a un proceso especial de colaboración eficaz. Y ahí permíteme hacer ujú, una precisión. El acuerdo de colaboración en general no genera consecuencias jurídicas. ujú, El correcto. acuerdo de colaboración eficaz es un acto de postulación que realizan las distintas partes que intervienen en un proceso especial de colaboración eficaz, como te lo he indicado, Fiscalía, Procuraduría y los solicitantes al proceso de colaboración eficaz, que tiene que ser sometido a un control de legalidad, Mm. y será el juez el que lo apruebe o lo desestime. Y es la sentencia la que genera las consecuencias jurídicas. En todo caso, no habría ningún inconveniente en entregarlo. Esa es la postura que se ha mantenido usted de manera uniforme a lo largo del tiempo. Si es solamente un documento que no genera efectos. Francisco, si hubiera la previsión legal de poder entregar cualquier documento que esté en las investigaciones, en los procesos reservados, yo creo que la Fiscalía podría entregarlo, pero tienes que tener en cuenta una situación particular. Nosotros actuamos en base al principio de legalidad, Ya. es decir, aquello que está previsto en la norma es lo que guía nuestras actuaciones. Y la norma no establecía que se pudiera entregar el acuerdo de colaboración eficaz, la sentencia de colaboración eficaz o cualquier otro actuado que puede existir en un proceso especial de colaboración eficaz Mm, a una persona que no forma parte de la relación procesal. El mm, Tribunal Constitucional ha dado el amparo al solicitante, y lo que ha hecho la Fiscalía, y esto te lo vengo a informar porque esto se ha dado a conocer a través de medios públicos. La Fiscalía en la que yo me encuentro, o que jefaturo, no cuenta con el acuerdo de colaboración eficaz, porque este había sido remitido en su oportunidad al juez de la colaboración eficaz. ¿Esa es la razón por la que no pudieron entregar el acuerdo? La razón por la que la Fiscalía en su oportunidad no entrega lo que solicitó el solicitante está ahí indicado en la sentencia del Tribunal Constitucional. No había o no hay amparo legal. No hay una norma, para que me puedan Mm, entender, em, a aquellos que seguramente no están, digamos, en este ámbito o en esta clase de procesos. No tenemos una norma que nos permita entregar un documento de esta naturaleza a un tercero, a un ajeno, a una persona que no ha intervenido en un proceso especial de colaboración eficaz. ujú, correcto. Ahora, la ley de transparencia no era ese marco que viabilizaba la entrega de ese documento. Sí, pero ahí también, permíteme hacer una crítica a las resoluciones judiciales, que es parte de un derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana en la Constitución Política del Estado. Hay una mala aplicación aparentemente de la norma, porque la norma modificada establece de que el proceso o los procesos reservados tienen esta garantía, es decir, tendría que tener esa protección estos procesos especiales de colaboración eficaz para que no puedan ser de acceso público. El Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación, y nosotros, el sistema de justicia en general, la justicia ordinaria, está cumpliendo el mandato del máximo intérprete de la Constitución. Correcto. ¿Qué norma declara la reserva puntualmente
del acuerdo de colaboración eficaz que no surte efecto, según lo que usted ha mencionado? Mira, tenemos el propio Código Procesal Penal que nos habla acerca de que es un proceso reservado, es un proceso especial, no es un proceso ordinario. Tenemos el propio reglamento del proceso especial de colaboración eficaz, el propio instructivo que tiene la Fiscalía de la Nación para esta clase de procesos. Ya, En buena cuenta, si tú me lo permites, sí. el proceso especial de colaboración eficaz es un proceso en donde no hay contradicción, es decir, hay un solicitante, Ujú, el solicitante renuncia a ese ujú. derecho de la no autoincriminación, es decir, se declara culpable y entrega información a la fiscalía. Lo que hace la fiscalía es corroborar esa información que viene declarando o viene entregando en el proceso especial y eso luego se lleva al juez para su aprobación o no. Entonces, ahí no hay la intervención de una persona distinta. Si tú quieres hacer referencia probablemente a las consecuencias que puede traer ese proceso especial de colaboración eficaz en otros investigados o en otras personas que hayan sido acusadas, yo permíteme decirte que en los casos del equipo especial Lavajato, y esto de manera didáctica lo digo y académica, Ujú. resalto esto último, las acusaciones que se han presentado y el último juzgamiento que concluyó con la condena del expresidente Alejandro Toledo Manrique, todas las partes tenían conocimiento de la sentencia del proceso de colaboración eficaz que se ha seguido con la empresa Odebrecht. Es decir, no había ninguna situación de desconocimiento de lo que la Fiscalía, Procuraduría y los colaboradores eficaces habían llegado a un acuerdo en un proceso especial de colaboración. La sentencia sí se les notificó, pero el acuerdo se desconocía. Se Ahí, desconoce hasta hoy porque no ha sido publicado. ahí también permíteme hacer una pequeña corrección, Ujú, espero tu entendimiento. Cuando digo que es un acto de postulación, de presentación, quisiera tal vez equipararte a lo que vendría a ser la demanda en el orden civil, la acusación en el orden penal. Es decir, lo que finalmente va a generar esos efectos jurídicos oponibles, como dice el proceso especial de colaboración eficaz, no es el acuerdo, es la sentencia. Es decir, la sentencia recoge el acuerdo y el acuerdo, por una decisión del propio Poder Judicial en su oportunidad, fue colgado en las redes sociales y quien se haya tomado el trabajo de revisar esa sentencia que tiene cientos de folios, está inserto el acuerdo de colaboración eficaz. Están ahí todas las obligaciones, todas las condiciones, todos los acuerdos a los cuales habían llegado las partes. Lamentablemente lo que pasa, Francisco, es que cuando se conoce esta clase de procesos, pues hay siempre algunas campañas que se gestan de desinformación y desacreditación. Una de ellas fue posicionar el mensaje de que el acuerdo de colaboración eficaz era secreto, que no se conocía, que estaba bajo siete llaves, y eso no era así. Cualquiera de las partes que intervinieron en este proceso, colaboradores, Procuraduría, hasta el propio Poder Judicial, han accedido al acuerdo. Tanto es así que cuando el abogado de uno de los colaboradores solicita que se le ponga a conocimiento el acuerdo de colaboración ujú, eficaz, fue a donde el juez lo solicitó, el juez solicitó a la fiscalía y la fiscalía se lo remitió. Es por ujú. eso que cuando el Tribunal Constitucional notifica esta sentencia, la fiscalía, el equipo especial, no contaba con el acuerdo de colaboración eficaz. Lo tenía en su poder el Poder Judicial. Lo tiene hoy en su poder el Poder Judicial. Ahora, Entiendo que lo tiene. si en algún momento esto fue colgado, como indica el acuerdo, de manera íntegra, esto que se ha pedido fue colgado en la web, La la sentencia sentencia, que recoge todos los fundamentos del acuerdo de colaboración eficaz. pero no propiamente el acuerdo. No había ningún amparo legal. Imagínate que si yo el día de mañana cuelgo alguna acusación, cuelgo algún sobreseimiento, puedo ser pasible de alguna acción disciplinaria. Mientras no haya esa previsión legal, esa norma que nos autorice, no podemos actuar. Ujú. Sí había normas prohibitivas, según lo que indica usted, Exacta. que lo clasifican como reservado. Entre esas el código. El código clasifica como reservado el proceso o el acuerdo. Mira, en general establece que este es un proceso reservado, que son los principios que establece el reglamento. Un proceso reservado. Es un proceso reservado. Tanto es así que, Si el mira, proceso culminó.
está en ejecución, porque no hay que olvidar que el proceso de colaboración eficaz que se sigue, y en general todos los otros procesos, tiene una etapa de ejecución, es decir, de cumplimiento de las obligaciones. Es decir, hay personas que se obligan, por ejemplo, a pagar la reparación civil. Y en el caso de la empresa Odebrecht, viene cumpliendo el pago de la reparación civil a la que se había comprometido con la Procuraduría. Hay otros procesos de colaboración eficaz que obligan que los testigos se vengan presentando a juzgamientos. El propio acuerdo de colaboración eficaz y mención también lo establece y se vienen presentando a nivel de juzgamiento aquellas personas que tienen esa obligación de colaborar con la justicia. Correcto. Hay un instructivo también. Ese instructivo declara reservado ¿qué? ¿El acuerdo o el proceso? El proceso. El proceso. Sí. Nuevamente el proceso. Lo que se alega aquí es de que el proceso concluyó. Y una vez que el proceso concluye, el acuerdo tiene que ser público. Siempre, salvo algunas excepciones que no desarrolla el Tribunal Constitucional, que de hecho en un voto singular se pide, se toma distancia, debió haber desarrollado las precisiones alternativas para declarar reservado el acuerdo, pero la máxima de transparencia, según el Tribunal Constitucional, es que se publique cuando el proceso Mira, concluye. nosotros no podemos mostrar nuestra oposición y más bien saludamos porque se cae un mito, es decir, se acabó esta narrativa de que el acuerdo está bajo 7 llaves o es una cuestión de secreto de parte de los fiscales. Ya eso se acabó. Pero Honesto. es un mito realmente porque si yo pido por transparencia un documento como el acuerdo y no se me entrega, se me rechaza entregarme ese documento por transparencia, cuando la ley de transparencia indica que yo sin expresión de causa, o sea, no necesito ser parte, sin expresión de causa puedo pedir documentos de la administración pública porque se entiende y se presume que son públicos. Y me lo rechazan, no están declarando, bajo una excepción de hecho, porque hay 3 excepciones en la ley de transparencia: reservado, secreto. Entonces, yo puedo entender de que esa narrativa no es tan equivocada, a lo mejor. No Porque ha necesariamente. llegado hasta el TC, fíjese. Es que tenía que haber llegado una situación controvertida Ujú. constitucionalmente hablando, porque si no, esto lo hubiese resuelto seguramente un juzgado constitucional de primera instancia o una sala, pero tan controvertida es esta materia que ha llegado al máximo intérprete de la Constitución y ha pacificado ese problema. Mm, ¿Por qué yo te digo que concluye ya esta controversia o este mito? Porque las partes que ya tenían acceso, em, un solicitante seguramente prontamente lo va a tener, eso ya yo desconozco. Es decir, ya no se va a alegar a futuro de que este es un acuerdo de colaboración eficaz en donde la fiscalía habría obrado a espaldas de la ciudadanía y no es así. La fiscalía ha actuado de acuerdo a lo que establece la ley. Con esto concluyo. Yo siempre digo en los eventos académicos, ni el juez ni el fiscal hacen o dan las leyes, ujú. las cumplen dentro del marco constitucional. Si la ley no establecía que se le puede entregar la sentencia, el acuerdo de colaboración eficaz a alguien que no es parte en el proceso, ya esa es una situación que escapa a nuestras posibilidades, más aún de la fiscalía. La fiscalía ha obrado, como bien lo ha señalado, Mm, en virtud a una norma prohibitiva. Ha sido el máximo ente constitucional el que ha pacificado esa controversia y entiendo que el sistema de justicia, en este caso, a quien se le ha requerido la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Titulares de Lima, cumplirá con lo solicitado. ujú, correcto. Fíjese que en audiencia, esto también es un tema académico, en la audiencia, el solicitante y su abogado, Philly Batres y su abogado, pasaron un clip chiquitito, donde Rafael Vela Barba decía, vamos a publicar el acuerdo, pero no se publicó. Si ya había anunciado que se iba a publicar en el acuerdo es porque entendía que era de acceso público. El Mira, acuerdo. cuando me hace referencia a eso, es una presentación que hace el señor fiscal coordinador Ujú, Rafael Vela a una invitación que hacen, creo que en el Congreso de la República, y creo que eso debió llevar a los titulares de la entidad a poder dar aquellas directivas que sean necesarias para que se pueda publicar no solamente el acuerdo de colaboración eficaz, sino la sentencia o cualquier otro documento que pueda ser de interés público. Sin embargo, vimos que en ese año y en los años siguientes, la institución del Ministerio Público ha vivido una crisis institucional continua. Creo de que esto no es agraviar a nadie, pero es una situación bastante cierta. mire,
A propósito de lo que menciona, ¿era necesario realmente una directiva que regule el paso a paso para entregar el acuerdo de colaboración eficaz? Porque en tal sentido yo también podría pedir por transparencia cualquier información, cualquier documento en cualquier institución pública y la administración pública podría responderme diciendo no existe ningún protocolo, directiva, lineamientos para que regulen el paso a paso para entregarte esa información. Mira, en lo que corresponde a temas de Ujú, responsabilidad penal, creo de que sí, porque estamos hablando de derechos que se afectan, derechos fundamentales como es la libertad, y creo de que ello ocurre a nivel de las ujú, fiscalías en general, en aquellas investigaciones, sobre todo que están en curso, que no hay, digamos, ese acceso de alguna documentación que puede estar en trámite o puede estar en curso que se pueda entregar a cualquier solicitante. Sí, en aquellos casos en los que ha concluido, pero lo bueno de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que habilita a los fiscales a que puedan entregar aquellos procesos especiales que, según la interpretación del Tribunal Constitucional, hayan concluido. Si tú me permites ujú, hacer ahora la crítica a la resolución constitucional, no todos los procesos de colaboración tienen la misma naturaleza. Hay que tener en cuenta que hay delitos violentos, delitos graves, delitos como tráfico de drogas, em, en fin, que implican organizaciones criminales, en los cuales también hay colaboradores que se someten a estos ujú, procesos especiales que concluyen con un acuerdo y una sentencia y que seguramente hay información que va a comprometer la integridad, la seguridad, la vida de quien se sometió a un proceso de colaboración eficaz, de sus familiares y de su entorno. Hay un riesgo muy alto de que cualquier solicitante, ujú, al amparo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, se presente en una fiscalía de crimen organizado y pida tener acceso de un acuerdo de colaboración eficaz de un colaborador de un delito, por ejemplo, de sicariato, de tráfico de droga, de minería ilegal. Yo creo de que, y creo que todavía es oportuno ujú, para que la Procuraduría del Ministerio Público, si me permites hacer ujú. esta invocación Claro, académica, claro. pueda pedir la aclaración al Tribunal Constitucional para determinar si solamente va a tener efectos en este caso o puede ser interpretable y aplicable a otros procesos de colaboración eficaz sin distinción de la naturaleza del delito que es materia de ese proceso. Ujú. Entendería que esas son las excepciones que no desarrolla el Tribunal Constitucional aquí, pero dice, porque evidentemente tampoco el derecho al acceso a la información pública es absoluto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si no es, hay algunas excepciones, no, tampoco cierra con candado esa posibilidad. De hecho, el voto singular, usted que ha revisado bastante bien la sentencia, critica, si se quiere, la opinión de sus colegas, ¿no? Porque dice, se debió haber precisado, a lo mejor esa sugerencia suya puede ser adoptada eventualmente. Por eso vale la oportunidad de esta Ujú, entrevista jurídico-académica. Ojalá la Procuraduría Pública del Ministerio Público, que fue emplazada, pueda solicitar esa aclaración o esa claro. petición al tribunal. Pero la pregunta que todo el Perú se hace ahora con esta noticia de carácter nacional, doctor, es, ¿qué se negoció con Odebrecht? La ¿De qué culpabilidad, nos obligamos nosotros? El Perú, a permíteme, eso me refiero. permíteme porque no es una situación que pueda comentar en una entrevista de algunos minutos, Pero ya lo vamos a saber. pero seguramente, porque además se conoce, porque está la sentencia en el Internet y van a comparar ustedes seguramente la sentencia con el acuerdo, es el documento que tiene el mismo contenido, salvo la motivación especial que hace la magistrada para aprobar este proceso de colaboración eficaz, pero de manera académica lo voy a explicar. Es la aceptación de culpabilidad de quien se sometió a un proceso de colaboración eficaz, que es lo que le compete a la fiscalía, y el otorgamiento de los beneficios que establece la ley. A ver, nuevamente te repito, Francisco, para que me pueda entender toda la comunidad jurídica, la fiscalía ni el juez establecen la ley. La ley en la que se aprueba el acuerdo de colaboración eficaz y se da esa sentencia fue dictada en el año 2018 por el Congreso de la República, que permitió el acuerdo de colaboración y proceso especial de colaboración eficaz de personas jurídicas, la 30.737. Por lo tanto, la Fiscalía y el Poder Judicial obró dentro del marco de la ley. Segundo, la Procuraduría, que es la que representa al Estado,
en el resarcimiento del daño Ujú. económico es la que determina el monto de la reparación civil, que hasta la fecha viene cumpliendo. No soy yo quien debería hablar a nombre de la Procuraduría, pero la Procuraduría hace algunos días ha dado a conocer que ya se ha pagado eh, un determinado número de cuota, que es la que estaba obligada, que está al día en el pago de las cuotas de la reparación civil y que históricamente el Perú ha recuperado más en los casos Ujú. Lavajato y Odebrecht de lo que ha recuperado de los juicios que se siguieron por los casos Fujimori y Ujú. Montesinos. Pero yo no quisiera entrar en temas de reparación civil porque nuevamente lo digo, esta ya es una competencia de la Procuraduría DOC, no quisiera sustituir en su obligación. Pero también, y esto también se ventiló en la audiencia del Tribunal Constitucional, Odebrecht nos ha demandado Mira, al país si tú me por permites, un monto millonario, si tú me por permites, supuesto. aquellas cuestiones arbitrales Ya, en las que tiene que hacer defensa el Estado a sí. través de sus distintos ministerios o representaciones, la Fiscalía y el equipo especial viene apoyando, entregando la información y la documentación que sea necesaria. Pero Mm, nuevamente, espero que me entiendas, sí. nosotros hemos concluido nuestra labor desde el punto de vista penal. Lo que ocurra desde el punto de vista arbitral ya Mm, tiene otros actores que correcto, no es la fiscalía. correcto. Y Pero eso hay que zanjarlo bien. por supuesto, eso queda muy claro. Desde el punto de vista penal, al momento de negociar con Odebrecht, ¿se pudo incluir una cláusula para impedir que recurran a tribunales arbitrales? Mira, eso no está previsto en la norma. Yo te invito a que revises el Código Procesal Ujú. Penal, que revises el reglamento. Sé que ha habido iniciativas que ha tenido la Procuraduría de llegar a algunos entendimientos con la empresa y con las diversas empresas que se han sometido a procesos de colaboración eficaz, pero nuevamente, eso ya escapa a la competencia de la Fiscalía. Lo que pasa, Francisco, es que, y gracias por tu entrevista, se nos quiere atribuir toda la responsabilidad de otros actores de la administración pública. Cada Ujú. quien es responsable de la función y la labor que le establece la ley y las consecuencias de un contrato entre el Estado y con un privado, mientras se mantengan en el ámbito contractual, es competencia de esos funcionarios. Cuando está en el lado penal, será competencia de la Fiscalía. Y lo que recibió la Fiscalía es precisamente el reconocimiento de culpabilidad que hace la empresa y como consecuencia de ella se obliga a seguir colaborando con la Administración de Justicia. Han venido declarando en juzgamientos los distintos funcionarios con algunos problemas que ya seguramente la Ujú. ciudadanía conoce o sabe, pero hemos logrado sentencias notables. Una de ellas es el caso del ex presidente Alejandro Toledo y otras anteriormente y seguramente unas que van a venir a inicios del próximo Claro. año. El tema que corresponde, por eso, al tema del entendimiento de las cuestiones contractuales entre el Estado peruano, representado por sus ministerios, y la empresa, eso no corresponde a la Fiscalía. ¿No negociaron ustedes con Odebrecht, la fiscalía? Nosotros vemos la parte penal, la parte de la aceptación de la culpabilidad y los beneficios que le corresponden. Si la ley 30.737 Ujú. estableciera lo que tú me estás señalando, obviamente sería o hubiera sido una obligación de la Fiscalía. Pero nuevamente, Francisco, la ley 30.737 no la da la Fiscalía, no la dicta la Fiscalía. Eso lo dictó el Congreso de la República de aquel año. Y esa ley obliga a negociar ¿a quién? A la Procuraduría. Al Ministerio Público respecto a la culpabilidad en relación a la materia penal y a la Procuraduría en relación al resarcimiento del daño ocasionado. Incluso se presentó una demanda de inconstitucionalidad, recordarás, por un número de congresistas que habían votado en relación a favor de esa ley, la ley 30.737, y que el Tribunal Constitucional de aquel entonces declaró la constitucionalidad de esa norma. Es decir, el Ministerio Público ha obrado dentro del marco de la ley. Ujú. Algo que también se ha dicho es que el acuerdo no contiene extremos en donde Odebrecht reconozca que lavó dinero.
Mira, no es tan cierto eso, ¿Es porque parcialmente cierto? no es tan cierto eso. ¿Por qué lo digo? Porque eso fue parte del debate de la audiencia y yo te invitaría Ujú. que se pueda leer también la sentencia, porque la sentencia de que apruebe el acuerdo de colaboración eficaz tiene ese marco precisamente de absolver esta interrogante que tú me le estás trasladando. Por lo tanto, nuevamente invoco, la lectura que se debe hacer, espero que se haga desde el punto de vista académico, es la sentencia con el acuerdo, lo que genera las consecuencias jurídicas, las consecuencias legales, para que no se interprete que me estoy refiriendo al 105 del Ujú. Código Penal, es la sentencia. Entonces, debe leerse de esa manera. Hacer una lectura aislada, hacer una lectura parcializada, pues no va a tener un buen juicio de valoración por parte de la opinión jurídica. Correcto. Mire, cuando se negocia o ustedes que tienen la responsabilidad o la participación en torno a la culpabilidad al momento de firmar el acuerdo de colaboración eficaz y la Procuraduría en función a los temas de resarcimiento, ya, ok. Es decir, Fiscalía trabaja de manera aislada en la negociación de un acuerdo de colaboración eficaz, o es que pudo haberle corrido un oficio a la Procuraduría para que incluyan una cláusula en donde se impida que Odebrecht pueda recurrir a tribunales arbitrales, porque eso puede mediar en la estrategia de la fiscalía, ¿o no? Mira, hay algunos aspectos que se han llevado a cabo en el proceso de negociación. Como tú entenderás, no tengo la posibilidad de hablar a aquello que no se encuentra redactado Ujú. ni en el acuerdo ni en la sentencia que se ha hecho de conocimiento público, pero lo que establece la norma, tanto el Código Procesal Penal como el reglamento, es claro. Una vez de que se llega al consenso del ámbito penal, se pasa luego a la negociación desde el punto de vista patrimonial entre la Procuraduría y el solicitante al proceso de colaboración eficaz. Ahí no hay ningún margen para poder entender otra cuestión. Y por lo tanto, cada uno de los actores que ha participado ha cumplido su rol. Tanto es así que mira, que el Poder Judicial lo aprobó y yo no veo que se haya hecho crítica ni en los medios ni en la academia acerca de la labor que ha tenido el Poder Judicial, porque la magistrada que apruebe el acuerdo de colaboración eficaz lo llevó en más de 16 sesiones, empleó un bastante tiempo para el estudio, la valoración y finalmente la resolución de la misma. La crítica, que puede ser legítima en algunos casos, otra injustificada, se está dirigiendo solamente a la Fiscalía. Y nuevamente debo concluir, la Fiscalía solamente ve el tema de la responsabilidad penal, que ha cumplido su labor y esperemos que cuando se haga público, porque creo que así lo ha Ujú. anunciado el solicitante, se pueda hacer el análisis académico y justo que demanda. Nos preguntan, por ejemplo, doctor, en la caja de comentarios, si el doctor Domingo Pérez asegura de que no hubo secretismo, ¿por qué entonces las razones de que no tenían el acuerdo de colaboración eficaz no le explicaron al responderle a Philly Butters por escrito su solicitud de transparencia? Se explicó por escrito. No lo Mira, tengo, se dijo. me hubiera gustado que el Tribunal Constitucional, y esto lo digo desde el punto de vista académico, para que se pueda entender en ese sentido, no solamente esta sentencia del acuerdo de colaboración eficaz involucra mi actuación. Hace poco salió una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene relación con el caso Cauteles y el deber de objetividad del fiscal, en donde se me consideró como perjudicado del delito. Em, Me hubiera gustado que el Tribunal Constitucional me emplazara y me llamara y me escuchara. Eh, La del caso Arsenio de Guardia. y en este caso, del acuerdo de colaboración. Es decir, hay casos que probablemente el Tribunal Constitucional podría llamar al operador de justicia para que el operador de justicia pueda adecuadamente informarle. Yo entiendo y que seguramente me dirán que, pero para eso existe Procurador. la Procuraduría del Ministerio Público y que por lo tanto a través de él se debería canalizar. Bueno, nuevamente te digo, sería importante que puedan escuchar también la versión que puede dar el fiscal. Y yo le hubiese dicho a los magistrados del Tribunal Constitucional, siempre se respondió, no hay previsión legal
Nosotros actuamos por mandato de la ley, principio de legalidad. Si yo incumplo la ley, no dude que mañana me están abriendo un proceso administrativo disciplinario sancionador. Ahora, ¿se incumplió una ley o una norma con rango inferior a una ley? Obviamente se cumple una norma que es parte del reglamento. ¿Pero no es una ley? No, eso es un decreto supremo, pero Correcto. nuevamente quiero que me puedas entender. Nosotros aplicamos esa norma. Esto ha sido sometido a un juez constitucional de primera instancia que da la razón a la parte demandada, es decir, no hay previsión legal, va a una sala constitucional, le da la razón a la parte demandada, no hay previsión legal y tuvo que ir al máximo intérprete de la Constitución, es decir, sí había una Que controversia, dijo, no se necesita previsión legal. es que ha tenido que llegar a esa instancia para poder pacificar una contienda que no era del todo clara. Entonces, señalar en este momento de que esto podía ser interpretable no es del todo cierto. Y además, para hacer un ejercicio académico, no solamente no existía previsión legal, sino más bien el decreto supremo no tiene la fuerza que tiene una ley, la ley de transparencia y acceso a la información pública. Mira, es un proceso especial y yo te invito a Ujú. que revises, no aquel amparo que reconoce el Tribunal Constitucional, porque creo que ha habido una aplicación no correcta, sino la modificada, que establece que los procesos especiales forman parte de esa excepción para que pueda ser de acceso público. Correcto. ¿Se refiere a qué? ¿A algún artículo modificado? Exactamente, Del código, no de la ley de de la transparencia. ley de transparencia. Exactamente. Entonces, ¿el TC ha resuelto contra la ley? No, bueno, el TC interpreta la ley de acuerdo a los valores constitucionales. Parte de los valores constitucionales que ha indicado el Tribunal Constitucional es de transparencia y de acceso a la información Pero si pública. taxativamente se dice de que los procesos especiales y la colaboración eficaz es un proceso Bueno, especial, entendemos que es un proceso reservado, el proceso especial de la colaboración eficaz, ¿verdad? porque el criterio ha sido ninguna norma de carácter infralegal puede estar por sobre la ley de transparencia. Claro, pero hay excepciones también a la norma, acuérdate. Entonces, lo que entendemos del Tribunal Constitucional, que esa controversia le ha dado una solución y vamos bueno, hemos cumplido informando dónde se encuentra el documento. Ujú. Esto desde el punto de vista académico, lo repito y Sí, lo resalto. esta se trata de una entrevista académica, jurídica, por eso estamos haciendo el esfuerzo de explicar algunos detalles en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido bastante. Y agradezco la oportunidad de élite. Claro que sí, claro que sí. Y de seguro van a haber personas que discrepen, como en algún momento de esta conversación a lo mejor han habido algunas inquietudes y lo van a seguir habiendo a lo largo de estos minutos seguramente, pero lo hacemos con el único objetivo de poder hacer pedagogía en la comunidad jurídica, porque aquí hay argumentos en la sentencia del Tribunal Constitucional que contrastan o que difieren de su posición. Es que eso es precisamente el derecho, ¿no? Ujú. De interpretaciones y a veces confrontación de diversos puntos, puntos de vista que tienen ya a los abogados, los operadores de justicia y en general la comunidad jurídica. Mire, usted mencionó el caso del doctor Arsenio Oreguardia, que recurrió ante el Tribunal Constitucional y en donde el TC resuelve que usted faltó a su deber de objetividad. No necesariamente así, si tú Mm, me lo permites. Pero me acaba de decir hace un instante de que le hubiese gustado que el Tribunal Constitucional lo invocara o lo llamara para que usted también dé sus apreciaciones sobre el caso y su posición. Si tú me permites, ahí. En esa sentencia del Tribunal Constitucional hay una declaratoria Mm, del máximo ente de interpretación de nuestra Constitución que reconoce en mí, como fiscal, que he sido perjudicado por un hecho. correcto. ¿Cuál es este hecho? La obstrucción de la investigación de lavado de activos. Ujú. Por eso es que me da esta categoría dentro del campo sustantivo, no existe para el delito de obstrucción a la justicia. Entonces, ha configurado una categoría que en nuestra norma sustantiva no existía para el delito de obstrucción a la justicia. Luego van a salir algunos procesalistas y me van a decir sí, pero para el proceso penal sí. No, yo estoy hablando desde el punto de vista sustantivo. Entonces, y ahí viene el razonamiento que hago, si soy un perjudicado Ya, del delito de quienes obstruyeron esta investigación, ya. no he faltado a ningún deber de objetividad, sino lo que dice el Tribunal Constitucional es que la investigación, luego de haber configurado este hecho en donde me afectan, debió ser
llevada o conducida por otro fiscal. Mm, ¿Y por qué te digo esto, Francisco? Porque desde el punto de vista académico te informo que se me inicia además una investigación disciplinaria ujú, como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no ordena que se abra un proceso disciplinario en mi contra. mm. Sin embargo, de oficio se ha iniciado. Entonces, yo amparo mi defensa ante esta instancia disciplinaria señalando ello. No puede ser el perjudicado de un hecho terminando siendo el, el procesado por el hecho que habían ocasionado quienes precisamente impidieron mi labor. Pero, ¿de qué manera impidieron su labor? Porque algo que también se ha dicho en diferentes medios de comunicación, y de hecho hay una declaración suya saliendo luego de las oficinas del estudio Arsenio de Guardia, donde usted declara de que toda la diligencia se ha desarrollado con éxito y de hecho el propio doctor Arsenio de Guardia indica de que a pesar de que la disposición fiscal no se indicaba de que tenía que ser, de que podía acceder a las oficinas contables, él de buena gente le dijo: "Doctor, a ver, por favor acompáñenme. Revise mis documentos contables". ¿Eso pasó dentro? ¿Fue así? Eh, yo lamentablemente en este momento ya no tengo la investigación, Por eso mismo puede pronunciarse, ¿o si no? es que no, ya no puedo, pues Podría, claro que sí. lo que esto se encuentra en investigación. A eso, eso es diferente porque estaría en juicio oral, es un tema de orden, de conocimiento público para las audiencias. Lo único que yo te puedo dar es mi posición en relación a los argumentos de la sentencia. La materia de la demanda del señor Oreguardia no fue el allanamiento a su estudio jurídico. Si tú revisas la Ujú, sentencia, por lo menos en la parte expositiva, no fue materia de su demanda. El Tribunal Constitucional en esa redacción introduce esa circunstancia para hacer un desarrollo eh, jurisprudencial de cómo es que debería procederse en la afectación de los derechos respecto a la inviolabilidad del domicilio de un estudio de abogados, pero no fue objeto de su demanda. Lo que fue objeto de su demanda es que no cumplía el fiscal con ese deber de objetividad para haber conducido la investigación luego de que se inicia la investigación por el delito de obstrucción a la justicia. Concluyo. Esto último, el delito de obstrucción a la justicia, pues ha regresado a la fase de la investigación y entiendo que quien conduzca esa investigación lo va a llevar de la manera debida. Concluyo, permíteme. Hace algunos días, no sé si lo has visto en Justicia TV, mm, los testigos en el caso Cocteles, aquellas personas que las presentaron como aportantes y no lo eran, es decir, los falsos ujú. aportantes, han narrado con detalle cómo es que solicitaban de que dieran información falsa a la investigación. Bueno, eso está registrado en Justicia TV y yo invito a la comunidad jurídica que lo pueda revisar, que lo pueda ver y finalmente sacarán la conclusión si es que la fiscalía no tenía elementos para haber sostenido una acusación en esa oportunidad. Ahora, mencionaba usted hace un instante de que la categoría de perjudicado no se encontraba en la parte sustantiva del código. Ah, por lo menos no la podemos encontrar, salvo en la parte procesal. No existe tal categoría Pero esa categoría de perjudicado. es necesaria tenerla en la parte sustantiva o en la parte procesal. Lo dices adecuadamente, pero Porque en la parte sustantiva, para que nos entiendan, podría explicar qué es la parte sustantiva. claro, la parte del desarrollo, pues, de lo que establece los principios generales, la descripción típica de los delitos, Ujú, pero nuevamente, no hay ninguna categorización de perjudicado de delito. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando en alguna cuestión académica dije, bueno, el Tribunal Constitucional me ha dado la categoría de ser el primer fiscal perjudicado de la nación, salieron algunos procesalistas a decir, sí, en el marco procesal, en el ordenamiento procesal, existe esa categoría. Y lo único que yo repliqué y dije, claro, pero el Tribunal Constitucional lo está refiriendo en relación al delito de obstrucción a la justicia, haberme considerado con esa categoría. ujú. ¿Eso no es un análisis literal? Mira, no lo diría así porque así lo ha explicado el Tribunal O Constitucional. sea, el Código Penal y el Código Procesal Penal no se analizan de manera sistemática. Si el perjudicado está en el Código Procesal Penal,
invocarlo o darle esa denominación no es válido? Mira, el Tribunal Constitucional me ha dado esta categoría Mm, para esta clase de delito. Si fuera el caso o la interpretación que tú me estás dando, yo espero en todo caso que el fiscal que está conociendo el delito de obstrucción a la justicia me pueda emplazar para poder constituirme como tal en ese proceso, ¿no? Porque porque es tendría entonces esa perjudicado. condición en el proceso penal, cosa que sería un absurdo jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque yo no actúo por, porque como persona natural o física. O sea, yo actúo en representación de una institución que es el Ministerio Público. Es por eso que soy representante del Ministerio Público y el Ministerio Público es representante de la sociedad agraviada del delito. Entonces, haberme dado esta categoría a José Domingo Pérez, el Tribunal Constitucional, para mí no me parece lo más Ujú. correcto. Correcto. Mire, doctor, ha escrito usted un artículo muy interesante sobre la ley 30.130, la ley que le otorga a la Policía Nacional del Perú la facultad de la conducción operativa en la subfase de diligencias preliminares. Una norma muy controvertida. Le hemos dado un amplio desarrollo aquí en lpderecho.p, no solamente a través de entrevistas, sino también a través de artículos, transmisiones, opiniones de idas y venidas. Generales en situación de retiro han desfilado por esta misma tribuna, suboficiales que a su vez son abogados, fiscales, el vocero de la fiscalía también, el doctor Chávez Cotrina también ha participado por acá, jueces también se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es su posición sobre esta ley, la ley 32.130? Bueno, como lo he plasmado en este artículo, como bien lo has señalado, yo creo que forma parte de un paquete de normas que están debilitando la política criminal del Estado. La política criminal del Estado es la forma como el Estado se organiza para combatir el delito. Y creo de que esto no solamente es opinión mía, ya esta es una opinión que está siendo reconocida por la academia y que la sala plena de la Corte Suprema el día de ayer también ha tomado nota de preocupación de todo este paquete normativo que lo que está provocando es el debilitamiento de la lucha contra el delito. ¿Debilita sus casos? Mira, nuestros casos en este momento se encuentran en una etapa de juzgamiento, es decir, tendrán que ser los jueces al momento de dictar sentencia si es que se va a aplicar cualquiera de estas modificaciones que se han dado a las normas que el Ministerio Público ha empleado para la formulación de sus acusaciones. Ujú. Ahora, en ese artículo usted menciona y hace referencia a la autonomía de la policía. ¿Es un órgano autónomo realmente? Bueno, la policía forma parte del Ministerio del Interior. Quisiéramos de que pudiera tener esa dependencia del Ministerio Público, de la Fiscalía, como ocurre en otras realidades, caso Colombia, por ejemplo. Es decir, tener su eh, órgano de apoyo, de Ujú. auxilio, de pesquisa dentro de la propia institución. Y quienes llevamos investigaciones y quien hemos tenido investigaciones de campo, sabemos de que dependemos de que la policía pueda tener esa disponibilidad de atender nuestras necesidades. Es decir, te pongo el claro ejemplo para poder ser bien entendible. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos lugares del país y si hay una manifestación social que luego demanda que todos los policías tengan que ir a, la, a controlar el orden público, lamentablemente los miembros de la policía que está en las secciones de investigación, van a dejar las investigaciones abandonadas, no abandonadas, sino sin mayor actividad, porque van a estar cumpliendo la orden que les ha dado su comando. Eso lamentablemente ocurre en varios lugares del país. ¿Y quién se va a ver afectado? No solamente la fiscalía, porque el plazo va a seguir corriendo, el plazo de la investigación, sino también aquellas personas que están como denunciadas o denunciantes, que no van a haber satisfecho su necesidad de haber encontrado una solución a esa investigación que se ha instaurado. ¿La policía puede ser instrumentalizada en el marco de esta norma? Mira, es algo que yo propongo desde el punto de vista académico, ¿y por qué lo digo? Y lo voy a sostener, porque hay ciertas investigaciones y denuncias que pueden tener un cierto interés, sobre todo para quienes ejercen el poder político, el poder público ¿Actual? actualmente, ¿Los White? definitivamente. No voy a entrar en temas, yo no conozco ese tema, salvo lo que se conoce a través de los medios de comunicación,
pero si es que hay una línea de mando en lo que lamentablemente los policías pueden ser movibles o no les dan una cierta garantía de seguridad o estabilidad en la función que están desempeñando, lamentablemente no creo que puedan haber a una adecuada labor, una adecuada investigación, diferente que lo que ocurre con el fiscal. El fiscal es un funcionario que pertenece a un organismo constitucionalmente autónomo que debería desarrollar su labor lejos de presiones internas y externas. Y acá cito la sentencia Casanina versus Perú de la Corte Interamericana de Ujú. Derechos Humanos, que le permitiría, digamos, tener esa cierta independencia y ajeidad de poderes, de influencia de ciertos poderes políticos, religiosos, económicos, mediáticos, y que pueda desarrollar su labor adecuadamente. ¿La policía debe tipificar o precalificar delitos? No, creo que eso llegamos al consenso la gran mayoría. He visto todas, prácticamente todas tus entrevistas, y ya sean jueces, ya sean fiscales, ya sean abogados, tienen ese concepto, ¿no? La policía no debe hacer la calificación, sin embargo, las modificatorias Aunque lo esa han establecido. aunque esa precalificación no vincule. Es que para eso tiene que haber un trabajo coordinado con la fiscalía, es decir, la fiscalía le tiene que orientar. Es lo que esta modificatoria dice como la conducción jurídica, ¿no? Mm, Dice, la conducción jurídica es aquella guía que tiene que hacer el fiscal sobre la labor de la fiscalía. Claro, tienes que reunir aquellos elementos que el tipo penal te ordena o te manda, ¿no? Pero, nuevamente, es una labor coordinada, es una labor que ya estaba en el mm. Código Procesal Penal y que actualmente así se realizaba, pero que con esta modificatoria lo único que está generando son desencuentros, desencuentros que, nuevamente te digo, los señores jueces supremos ya pusieron su nota de preocupación en el pronunciamiento del día de ayer de la sala plena de la Corte Mm, Suprema. es inconstitucional para usted. Es una situación que imagino y entiendo, nuestra institución, el Ministerio Público, tendrá que evaluar si va a interponer alguna acción al respecto. Tengo conocimiento Sí, sí. que hay algunas acciones que los colegios de abogados estarían evaluando presentar, si es que ya no las han presentado, pero bueno, eso finalmente va a ser objeto del control constitucional. ¿Existe una conducción jurídica y una conducción operativa? Bueno, según la directiva que nos ha dado la Fiscalía, bajo la gestión del doctor Villena Campana, ex fiscal de la Nación, trata de dar una descripción de esa diferencia entre lo que viene a ser esta conducción jurídica y esta conducción operativa. A mí me queda claro que hay determinados delitos que operativamente la policía va a hacer esta labor y no la Fiscalía. Un delito de tráfico de drogas, por ejemplo, me pongo este supuesto, un homicidio. Obviamente la policía es la que va a hacer esa labor de pesquisa, de recabar aquellos elementos que sean necesarios para la resolución del caso. Pero hay otros que no, como un delito contra la administración pública, que es un que más que tener un personal policial experto en aspectos criminalísticos, lo que necesita el fiscal probablemente son asesores financieros, contables, económicos, que le puedan dar esa información, esa ciencia que necesita el fiscal para la resolución de ese caso. ¿Y las divisiones especializadas de DIVIAC no pueden hacer ese trabajo? Es que ese sería el objeto, ¿no? Sería el objeto ir especializando, pero vamos viendo de que hubo no quiero entrar en temas que pueden generar una cierta polémica, ¿no? Pero creo de que hay un consenso de que ha habido un debilitamiento a ciertas unidades de la policía. Tú me estás hablando de una de ellas. Había una campaña bastante agresiva hacia la labor que desarrollaba esta policía o esta división de alta complejidad. Incluso escuché alguna de estas personas del mundo político calificarlas como policía política, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese grado de especialización, ese grado de profesionalización, de conocimiento y experiencia, bueno, lamentablemente se ha debilitado. Desde el punto de vista académico, por favor, Francisco, que se entienda este último argumento que te da. Correcto. ¿Qué otras observaciones tiene la ley 32.130 que le otorga a la Policía Nacional del Perú las facultades para que pueda conducir operativamente las diligencias preliminares? Mira, yo creo que queda claro de que esto lo vamos a ver conforme se vaya ejecutando esta ley y se vaya aplicando. Tengo conocimiento por los colegas
fiscales, sobre todo que están al día, en el día a día de esta clase de delitos, en los que necesita la intervención de la policía, que el escenario no ha variado mucho. Es decir, Mm, la policía trata de cumplir su labor y tener una coordinación y comunicación con la fiscalía. ¿Dónde creo que va a suceder la situación que nos va a permitir hacer una evaluación de la aplicación de esta ley? Cuando quien se ve afectado, es decir, el investigado, el denunciado, la tenga que recurrir al juez de garantías la a través de tutela, la tutela, la tutela. claro, porque cuando vaya al juez de la tutela, qué acto arbitrario o excesivo o ilegal va a denunciar. No va a denunciar el de la fiscalía, porque el fiscal no tiene la investigación, sino va a denunciar vía tutela la actuación de la policía. Y ahí, si es que no hay una buena comunicación entre policía y fiscalía, quien va a ser convocado no va a ser la policía, la audiencia de tutela, va a ser el fiscal. El fiscal que vaya a la audiencia de tutela, pues puede tener dos posturas. Primera, desentenderse porque la policía tiene la dirección de la investigación preliminar desde el punto de vista operativo, o asumir un compromiso como titular de la acción penal, como lo manda este instructivo o esta directiva de la Fiscalía de la Nación. Yo espero que esto segundo ocurra. Entonces ahí vamos a hacer la evaluación de si esta ley está afectando ciertamente lo que tendría que ser esta investigación, que tendría que ser ágil, que tendría que tener esa eficacia y a su vez esa garantía para quien ha sido considerado como investigado en la misma. Ujú, correcto. En otras informaciones, doctor, y ya para ir concluyendo esta transmisión, ¿se ha formalizado un proceso penal, investigación preparatoria, en su contra por enriquecimiento ilícito, presunto enriquecimiento ilícito? Usted pidió el archivo eventualmente de esta investigación en etapa preliminar, ¿correcto? Bueno, voy a comentarte aquellos aspectos comentarios, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que públicamente la titular de mi entidad, la señora fiscal de la Nación, ha dado a conocer que ha dispuesto el ejercicio de la acción penal por una investigación que nace de un tuit de una cuenta denominada El Pollo Farsante, y que después de más de 8 meses, faltando unos 20 o 15 días, se hace una actuación pericial Mm, y se determina que hay 65,000 soles que no están justificados. ya, Concluyó la investigación. Yo presenté toda la documentación que acreditaba precisamente ello, además señalando de que no había desbalance patrimonial, porque ya. la conclusión de la pericia así lo determinaba entre las sumas y resta, y la señora fiscal de la Nación lo que ha considerado es de que esto que yo estoy alegando tiene que esclarecerse en la investigación preparatoria. Tanto así Ya, que en sus dos entrevistas que ella ha dado sí, sí, sobre sí. este tema, en el programa Punto Final del 15 de diciembre y en RPP del 16 de diciembre, ella ha señalado de que si bien se ha determinado aspectos que tienen que ser investigados, tiene que ampliarse esta pericia porque hay observaciones a la misma. Asimismo, ha señalado Mm, de que debo permanecer en mi función sí. porque no es de una entidad tan grave para solicitar una suspensión. Además, ha señalado, todos los fiscales estamos sometidos a las investigaciones y por lo tanto debe haber confianza en que el fiscal va a conducir sus Ujú, casos y no debe haber una suspensión. Pero bueno, sí. esa es la posición de la titular de la entidad. Quien Ujú. conduce la investigación determinará o no si recurre al Poder Judicial solicitando alguna Ahora, medida. dos preguntas sobre este casito. A ver, ¿son 65.000 soles o 131.000 soles? No, esa es una cifra errada, producto de toda esta narrativa Ya, que se construye para desprestigiar, desacreditar y que lamentablemente tiene audiencia porque no salimos a los medios correcto. para responder o rectificar. Hay una pericia contable, ¿verdad? En Una pericia contable que se ordenó sí, concluyendo el plazo de la investigación de los 8 okey. meses. Si esto se va a tener que resolver en la investigación preparatoria,
Porque este es un tema de actuación de pruebas. ¿No tendría que resolverse en juicio? ¿Podría llegar a juicio por donde se actúa la prueba? Bueno, yo espero como ha ordenado la señora fiscal de la Nación, se evalúe la documentación que he presentado y se escuchen mis argumentos de que no hay desbalance, porque entre la suma y la resta de mis ingresos y egresos, aún con esta pericia que la cuestiono, siempre tengo un saldo a favor positivo a mí, es decir, mayores son mis ingresos. Entonces no hay desbalance Y esos patrimonial. 65.000. Esos 65.000, según la pericia, son gastos que no se han podido justificar porque lamentablemente en la investigación no se recabó toda la documentación que pudieran haberlo sustentado. Tuve que personalmente pedir las copias certificadas, fedateadas, desde las distintas oficinas, desde las entidades financieras, formar 4 tomos de documentos, entregarlo al despacho de la Fiscalía de la Nación, y lo que ha señalado la señora fiscal de la Nación es que eso se tendrá que evaluar en esta pericia complementaria. Por eso espero y estoy confiado de que no debería ni solicitarse una medida de suspensión en mi cargo, pero esa es una situación que ya va a depender del señor fiscal Claro. superior que está conociendo este ¿Y caso. eso lo presentó en preliminares? Lo que pasa, Francisco, es que a mí se inicia una investigación por la adquisición de un vehículo del año 2021. Faltando 20 días para que concluya la investigación, el señor fiscal superior decide hacer una pericia de desbalance patrimonial de 13 años de mi ejercicio funcional. Yo en ese momento tenía que sostener la acusación en el caso Cocteles y como comprenderás, o sostenía la acusación contra Keiko Fujimori o me dedicaba a defenderme. Preferí sostener la acusación, participar en todas las audiencias que correspondían en ese caso y cuando ya pude agenciarme de un espacio, poder levantar aquellas observaciones, pero que lamentablemente el tiempo concluyó de las diligencias preliminares de 8 meses. ¿No es necesario que se le levante el secreto bancario Bueno, me lo han levantado. para este caso? Me lo han levantado para este caso. No es la primera investigación que me plantean de enriquecimiento ilícito, es la segunda en el año 2013, de la misma manera. El exministro aprista, Hernán Garrido Leca, con su señor abogado, José Luis Baullón, me plantearon la misma denuncia. Es decir, soy el único fiscal, creo, hasta el momento, en la historia republicana del Perú, que lo vienen investigando 2 veces por enriquecimiento ilícito, y se me sigue investigando y bueno, me tengo que someter. Mira, la labor que desarrollo no es fácil, esa es la verdad. Creo que yo invito a la comunidad jurídica que revisen la sentencia de la Corte Interamericana Casanina versus Perú. Creo que ahí pueden ustedes describir cómo existen mecanismos para ejercer una presión indebida sobre el fiscal. Uno de ellos es esta grave amenaza de riesgo de responsabilidad penal. Es decir, denuncias que no tienen mayor sustento, que suelen ser una suerte de cuestiones calumniosas, pero que terminan afectando a la labor que desarrolla el fiscal en el caso. La señora fiscal de la Nación, en estas 2 entrevistas, repito, ha señalado de que no debería solicitarse ninguna suspensión en el ejercicio de mi cargo, pero esta es una decisión que le corresponderá al señor fiscal que está conociendo la misma. Entre esos 65.000 soles, ¿no se tomaron en cuenta los viáticos? No se tomaron en cuenta los viáticos, no ¿Qué se pasó tomaron con los en cuenta viáticos? la docencia. Lo que pasa, Francisco, y esto es algo que conoce seguramente quienes han tenido que hacer actuaciones en el extranjero. En el extranjero hay determinados establecimientos o lugares que Sí. no aceptan pagos en efectivo y uno tiene que pagar con una tarjeta de crédito. Entonces uno termina pagando con su tarjeta de crédito y luego pagando con ese viático recibido ese gasto que se ha realizado. Entonces, ese es un supuesto. El otro supuesto es que yo he capacitado a nombre de la Escuela del Ya. Ministerio Público durante varios años. Y durante esos años me han ido depositando en mi cuenta funcionarios de la propia de la Escuela del Ministerio Público. ¿No ha girado su recibo por No, honorarios? es que no tendría por qué. Al nombre de la Escuela del Ministerio Público. No tendría por Ya. qué porque es parte de la función. Entonces te depositan Ujú. en tu cuenta y los peritos eso lo determinan como depósitos que no están identificados el depositante. Afortunadamente, acredité documentalmente que son funcionarios de la Escuela del Ministerio Público. Y por último, la docencia universitaria que uno también desarrolla.
en algunos casos no se ha querido considerar algunos conceptos y afortunadamente ya también he acreditado documentalmente, federativamente, certificadamente y espero que en esta segunda etapa de lo que viene a ser un proceso penal se pueda esclarecer debidamente y demostrar que más allá de lo que ha terminado esta pericia, no hay desbalance patrimonial. La suma entre mis ingresos y egresos nunca Correcto. es negativa. Esos viáticos, por ejemplo, en donde usted paga con una tarjeta de crédito, ¿esos viáticos no se liquidan? Nosotros presentábamos en nuestros informes de rendiciones de cuentas e indicábamos todo lo que se ha realizado como gastos. Nunca ha habido una observación, han sido auditados por el órgano de control institucional en el Ministerio Público, pero sin embargo me veo en esta situación. Yo espero que más bien esto no se vuelva una tendencia. ¿Y por qué me Ujú. refiero a tendencia? Porque tomé conocimiento hace poco que Ya. a una fiscal anticorrupción de Lambayeque le habían presentado una denuncia de similares características. He tomado conocimiento que a un fiscal de Junín le han presentado una denuncia de similares características y esperemos que esto no se vuelva una situación corriente, que utilicen investigados o personas ligadas o interesadas en, en los investigados en utilizar estos mecanismos para generar una presión indebida a la labor del fiscal. Correcto, doctora. Hemos llegado a la parte final de esta interesante conversación académica. Usted va a ser docente en LP, en el marco del diplomado especializado en el Código Procesal Penal y litigación oral. De hecho, es una malla interesante, entre otras razones, porque bueno, ha habido diversas modificaciones al Código Procesal Penal y pueden que haya más. Así que sobre la marcha, a lo mejor, del diplomado, van a haber interacciones, van a haber cambios repentinos, a lo mejor, que va a ser un desafío para usted como docente. Sí, definitivamente creo que la capacitación continua es una obligación ahora para la comunidad jurídica, para estudiantes, abogados y quien está ejerciendo cualquier función pública. Y creo de que esta es la oportunidad un poco para trasladar no solamente aquellos conceptos, aquellos conocimientos, sino aquella cuestión práctica. Y yo diría un poco jocosamente, ya no solamente desde el lado del fiscal o el lado del docente, sino también desde el lado del abogado defensor, porque yo me defiendo en todas estas causas que me van iniciando. Mm. Entonces, tienen ustedes en mí toda la amplitud de conocer todos los lados de lo que viene a ser el proceso penal y bueno, esperemos vernos pronto. Y el primer tema que vamos a desarrollar es la investigación preliminar en el marco de la ley 32.130. Así que vamos a empezar con un tema candente. Hay una demanda de inconstitucionalidad que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional. A lo mejor lo resuelve en el marco del diplomado, ¿no? Y ahí van a haber desafíos tanto para todos los profesores, para absolutamente todos los profesores que, dictan que van a dictar en el diplomado. Entre los docentes, por supuesto, es el doctor Domingo Pérez, el doctor Benja Espinosa, Gonzalo del Río Labarte, Celis Mendoza, Juliana Loza, Richard Concepción Carguancho, Bonifacio Meneses, y hay una malla muy interesante de profesores, una malla plural, por supuesto, que ustedes pueden revisar en lpderecho.p. Somos el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Nos vemos en una próxima transmisión, querida comunidad jurídica. Permiso.